Bueno, creo que ahí más o menos ya nos fuimos conectando. Mientras esperamos la admisión de la mayoría de ustedes, veo que ya tenemos nuestros infaltables de los martes cada 15 días en el ciclo de metamorfosis de la Compol. Este va a ser nuestro cuarto encuentro. En esta ocasión vamos a contar con Marcos Nack como el moderador de Sol Montero. Es un gusto, vamos a hacer una breve presentación de cada uno de ellos porque amerita, no son parte del equipo de la casa, así que han estado acá para nosotros en esta tarde. Marcos es licenciado en periodismo por la Universidad de Lomas de Zamora y tiene un posgrado de opinión pública y comunicación política de Flaxo. Al mismo tiempo es consultor político especializado en discurso político, con lo cual nos va a venir muy bien para moderar la charla que tiene preparada hoy Sol. Y además de eso, Marcos forma parte del equipo de discurso del Ministerio de Transporte de la Nación, ¿sí? Además con una vasta trayectoria en el tema. Como siempre, les recuerdo que Metamorfosis de la Compol es un ciclo que cuenta con 8 encuentros. En esta ocasión particular vamos a abordar desde el ámbito de la sociología, del discurso político y la ciencia política este esquema. Y como siempre, pueden no solo seguir los hashtags de Metamorfosis con Paul, seguir en las redes de la carrera y de Metamorfosis específicamente, sino que además tenemos como siempre habilitado el chat para que puedan ir haciendo las preguntas, observaciones y comentarios que vayan surgiendo. Sin más, sin tanto preludio y siempre puntuales como hemos sido, Marcos, te doy la palabra para que empieces y podamos presentar a Sol. Buenísimo. Buenas tardes. Primero, gracias. Estoy bien, sí. Gracias a los tres, a Maru, a Toya y a Javier también por la invitación. ¿Se escucha así, no? Sí. Sí, perfecto. Gracias a los tres. No, porque me figuraba raro. Gracias a los tres por la invitación, por formar parte de este espacio que están generando, que la verdad que es interesante en este momento en el cual estamos muchos adentro y queremos seguir hablando, conversando y escuchando a especialistas. Hoy nos toca escuchar a una especialista de análisis del discurso político, como es Sol Montero. Sol es, primero que nada, doctora en Filosofía y Letras, es licenciada en Sociología por UBA, es una especialista en análisis del discurso de nuestro país, es una persona que leemos habitualmente, ha trabajado, es investigadora adjunta del CONICET y ha trabajado también temas de discurso como docente y como investigadora, da clases tanto en UNSAM como en UBA. Así que es un gusto recibirla. Le doy la palabra a ella, les cuento un poco el método de laburo para esta hora y algo que vamos a tener juntos. La idea es arrancar con 20 minutos, 15 minutos que hable Sol, que presente lo que trajo para nosotros. Después la idea es empezar a conversar un poco con ella y que vayan llegando las preguntas de ustedes. Nos pueden hacer preguntas desde ahora, si quieren, al chat, las vamos recibiendo y después articulamos todo y se las vamos haciendo en la conversación. Así que bienvenida, Sol, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, a Maru, a Victoria y a Javier por la invitación, y a Marcos por la presentación y por haber aceptado moderar. Díganme si me escuchan bien. Bien. Bueno, yo lo que pensé, digamos, compartir hoy con ustedes, ahora voy a poner un PowerPoint, es un ratito, digamos, de algunas reflexiones, si uno quiere, un poco más teórico-epistemológicas sobre el problema, digamos, del discurso y la comunicación política, o sea, el discurso y la comunicación política como problema de reflexión, ¿no? Digamos, para no dar por sentadas esas categorías, y en particular el carácter político de los discursos, ¿no? Y en una segunda instancia pensaba traer el caso, bueno, de Alberto Fernández, ¿no? Durante la gestión, digamos, de la pandemia y de la cuarentena, para poner en discusión algunas de las categorías que voy a presentar. Así que bueno, espero que no sea muy aburrido, digamos, yo siempre
me invitan a estos eventos de comunicación política, empiezo diciendo que yo sé bastante poco de comunicación política, de hecho, solo moderé algunos focus groups hace muchos años, cuando era muy joven, y no he participado realmente en la producción, digamos, de campañas políticas, más que, digamos, como conversando con conocidos, pero no me dedico a la comunicación política, sino que me dedico al análisis del discurso político, ¿no? Y desde ahí es desde donde yo voy a intentar esbozar algunas ideas. Así que bueno, voy a compartir el PowerPoint, a ver, ustedes me dicen si se ve bien. Se ve perfecto, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. Bueno. Bueno, entonces yo pensaba hablar de esta categoría, ¿no? La de discurso político, situada en estos dos grandes, digamos, conceptos, en estos dos grandes límites, digamos, que tiene el discurso político, que son la polémica y la constitución de identidades, ¿no? Como ya para arrancar, digamos, la hipótesis sería que si hay algo que es constitutivo, digamos, del discurso político y de la politicidad de los discursos, es que estos son eminentemente polémicos y están orientados a la constitución de identidades políticas, a diferencia de otros tipos de discurso que pueden suceder en el ámbito de la política, incluso pueden estar a cargo de políticos, de funcionarios, y sin embargo no tener esta característica de polemicidad y de constitución de identidades, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que me va a guiar, digamos, en esta exposición, y es la pregunta por la politicidad de los discursos, y en particular del discurso gubernamental durante la gestión de la pandemia, ¿no? Es un problema que me interesa como analista, pero también me interesa como ciudadana, es decir, a mí me interesa que los discursos sean políticos, me parece que el carácter político del discurso contribuye con el carácter democrático de los discursos, o sea, hay una relación entre lo político y la democracia, en estos dos puntos, ¿no? En su anclaje en la polémica y en las identidades, y me preocupa, digamos, en coyunturas como estas, muy críticas, bueno, la pérdida, ¿no?, de esa politicidad, o me hago la pregunta acerca de, bueno, ¿cuándo un discurso deja de ser político y se vuelve o antipolítico o despolitiza, ¿no? Tanto de parte del discurso oficial como del discurso de la oposición. Entonces, mi idea es, estoy tratando de, ahí, repasar un poco estas categorías, la de comunicación y la de discurso, y en particular, como dije, en qué sentido me parece que un discurso es político, pensar también el discurso de Alberto Fernández durante la pandemia, y terminar con algunas preguntas, pero que seguramente van a ser también las inquietudes que van a salir en el chat y en el diálogo después con Marcos, que tienen que ver con el carácter polémico e identitario del discurso de Alberto Fernández. Bueno, para empezar entonces, yo quiero empezar con esta idea, ¿no?, que se escucha mucho cada vez que uno escucha al presidente en una conferencia de prensa, ¿no? Comunican mal, o comunican bien, ¿no? Esta vez comunicó bien, esta vez comunicó mal, siempre hay una evaluación por parte de expertos y de no expertos acerca de la efectividad o lo bien hecho de ese proceso de comunicación, ¿no? Por ejemplo, durante las conferencias de prensa. Y yo digo, bueno, si tenemos en cuenta que el discurso, a diferencia de la comunicación pensada solo como estrategia, ¿no?, apunta a constituir núcleos polémicos y apunta a nombrar un litigio, ¿no?, porque es eminentemente polémico, me pregunto si es posible comunicar bien o mal, digamos, si es posible evaluar en términos de eficacia la comunicación en un contexto de dislocación absoluta de todo horizonte de certeza como es este, ¿no? Entonces esa es una primera pregunta que obviamente no voy a responder yo, pero que me parece que corresponde hacerse, ¿no? Yo siempre digo entonces que prefiero situarme, digamos, en el campo del discurso político, porque el discurso político apunta más bien a pensar los efectos de sentido que los resultados, ¿sí? Entonces no nos interesa tanto pensar qué resultados tiene una enunciación política, sino más bien qué efectos tiene. Y esos efectos, al igual que en cualquier, digamos, acto o toma de la palabra, son relativamente
inaprensibles, ¿no? El sentido se produce en una cadena en la cual, por ejemplo, influye la recepción, ¿no? O bueno, la lectura de esos discursos, o la circulación, ¿sí? El sentido entonces se da más bien en la brecha entre la emisión y aquello que sucede con ese discurso una vez que empieza a circular. Con lo cual los efectos no son muy aprehensibles, no pueden a priori controlarse tanto, ¿no? En ese sentido, pienso que uno estudia los discursos, generalmente en producción, es decir, pensamos, bueno, cómo habló Alberto Fernández, y después lo que sucede con ese discurso se ve en las lecturas, ¿no?, de ese discurso, en los memes, en las burlas, en los retomes, en las polémicas, ¿no?, en aquello que ese discurso suscita en el espacio público. Por otro lado, pienso que cuando uno aborda discursos políticos, los aborda desde una perspectiva que está entre la lengua y la historia, como suelen decir los teóricos, en el sentido de que es material, es decir, trabajamos con una materialidad lingüística, es decir, hay palabras, hay nominaciones, hay enunciaciones, hay destinatarios, hay cierta adjetivación, que tiene un peso propio, es decir, está estructurado el discurso, ¿sí? No se puede decir cualquier cosa en cualquier momento, como decía Foucault, ¿no? O sea, las palabras que tenemos son limitadas, entonces el uso de las palabras tiene una materialidad y una determinación que hace que en el fondo no se pueda construir cualquier imagen y cualquier cosa con las palabras, ¿no? Hay algo del orden de la determinación en última instancia por la lengua, si uno quiere, y por la historia también, porque la historia, en un sentido amplio, también define lo decible, ¿no? Por otro lado, el discurso, tal como lo suelo abordar yo, es una práctica necesariamente dialógica, es decir, que se da con otros, ¿no? Se da con otros en un sentido interlocutivo, porque siempre se le habla a otro, siempre hay un otro a quien se destina ese discurso, que puede ser un otro afín o alguien que esté, digamos, situado en la vereda de enfrente, un contradestinatario, pero también hay siempre un tercero, ¿no? Aquel que, el famoso indeciso o el famoso paradestinatario de Verón, que es aquel que no está convencido y al cual hay que persuadir, ¿sí? Pero en todo caso hay siempre un otro, es dialógico, bueno, en ese sentido sería dialogal, y es dialógico porque hablamos con palabras de otros también, ¿sí? En nuestro propio decir o en las propias palabras de Alberto Fernández, en este caso, resuenan palabras anteriores, ¿sí? Sentidos, términos, una memoria discursiva que va más allá de la voluntad del sujeto, ¿no? El sujeto habla con las palabras que tiene y esas palabras tienen una historia. En ese sentido también se dice que es dialógico el discurso político, ¿no? Y bueno, lo que les decía después del sentido, ¿no? El sentido de los discursos se produce en esa cadena, o en ese hiato, digamos, entre la producción y la recepción, si uno quiere, y las lecturas de ese discurso, ¿no? Entonces el sentido no es algo que se pueda predeterminar ni saber a priori. Y por otro lado, hay una idea, digamos, que es muy fuerte en el análisis del discurso, que tiene que ver con la subjetividad. Es decir, ¿quién habla? ¿No? O sea, ¿quién es el que toma la palabra en un discurso político? En general, se tiende a creer que los actores o los sujetos, digamos, que toman la palabra, no están preconstituidos, ¿sí? O sea, no podemos, más allá de que cada individuo tiene un lugar, ¿no? Es un funcionario, o bueno, tiene un puesto, sabemos sobre su historia, sabemos quién es, pero en realidad los sujetos del discurso político son más bien un efecto del discurso, y no tanto algo que está antes, ¿no? No es un a priori. El sujeto, justamente el discurso político, cuando es político, de lo que se ocupa es de constituir subjetividades políticas, ¿sí? Construir ciudadanía, construir un pueblo, construir un nosotros, construir a los argentinos, ¿sí? Que es una entidad que no necesariamente existe a priori o preexiste a la puesta en discurso, ¿sí? Entonces, parte de los desafíos o de los efectos de un discurso político tiene que ver con esa constitución de subjetividades que no pueden darse por sentadas, ¿sí? No podemos partir de ese a priori, decir, bueno, voy a estudiar discursos políticos, entonces voy a agarrar las palabras de los políticos, ¿sí? Porque eso, digamos, no necesariamente va a ser así, o sea, puede haber políticos que no construyan subjetividades políticas, que hablen como técnicos, por ejemplo, ¿no?
o que hablen como científicos, o que les hablen a los vecinos, ¿sí? Y en ese sentido no estén preocupados por construir ahí una identidad. Y de la misma manera, la realidad o los objetos del discurso, es decir, aquello sobre lo que se habla, tampoco es un a priori. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, claramente hay una pandemia, ¿no? O sea, no hay duda de que hay una realidad por fuera del discurso, no vamos a decir que todo es discurso, pero el modo en que esa realidad se construye como un problema económico, como un problema de salud pública, o como un problema de libertades, no sé, el modo de construir, digamos, y de nombrar esa realidad, también es un efecto del discurso, y no un a priori, ¿sí? No es algo que podamos tomar de la realidad, a partir de datos, por ejemplo, y simplemente transformar o traducir a partir del lenguaje, como si el lenguaje fuera algo que solo sirve para traducir algo que está antes, ¿no? En todos estos elementos que les estoy diciendo, entonces la idea es que los discursos producen efectos en la construcción de subjetividades y de realidades. Y por otra parte, en relación con los individuos o con quienes toman la palabra, no podemos acceder al pensamiento, ni a las intenciones, ni a las estrategias. Lo que tenemos es lo que hay, ¿no? O sea, como dice Foucault de nuevo, estudiamos lo que fue dicho, ¿sí? Lo que tenemos es lo que hay, lo que se dijo, y ese es el dato, ¿no? De nada sirve intentar remontarse a, bueno, quiso decir, lo dijo porque la intención era... el discurso es aquello que aparece y sus efectos son, de alguna manera, imposibles de controlar. Bueno, ¿y en qué sentido entonces podemos decir que un discurso es político? ¿Sí? Yo acá pongo en la filmina que lo político muchas veces es asimilado a lo ideológico, ¿no? O sea, se suele decir, bueno, todo es político, porque en el fondo todo es ideológico. Pero uno podría decir, bueno, la publicidad también vehiculiza ideología. La iglesia vehiculiza ideología, la escuela vehiculiza ideología, o sea, lo sabemos a partir de Althusser, ¿no? O sea, aparatos ideológicos hay en todos lados. Ahora, ¿esos discursos son necesariamente políticos? Esa es una pregunta para hacerse, ¿no? Solo para situarse en el campo de, bueno, ¿qué estamos indagando? Uno podría decir, bueno, el discurso político es aquel discurso que está vinculado con el poder. Sin embargo, hay relaciones de poder y de dominación que no son políticas, sino que son meramente de dominación, ¿sí? O sea, no, el poder y lo político no son equivalentes. Quizás sí el poder y la política, ¿no? La política en un sentido más institucional o más de gestión. Y en ese sentido, entonces, también sería erróneo identificar lo político con la mera estatalidad o con la institucionalidad, ¿no? Porque no todo lo que sucede en el campo del Estado y de las instituciones es político, solo por estar ahí. Entonces la conclusión, digamos, a la que quiero llegar con esto, es que lo político es un asunto de identidades políticas, como dice Rancière, ¿no? Es un asunto de construcción de subjetividades políticas, se trata siempre de, y no intencionalmente, pero cuando es verdaderamente político, un discurso construye algo del orden del nosotros y el ellos, ¿sí? Por lo tanto, es polémico, no puede no ser polémico, ¿no? Esto ya se remonta a autores clásicos de la teoría política, pero también a autores seguramente conocidos por ustedes como Verón, ¿no? Que establecen que no hay discurso político si no hay un contradestinatario, ¿sí? A diferencia de otros géneros, otros tipos de discurso que pueden funcionar muy bien sin un ellos. Ahora bien, una vez que uno establece esta idea, ¿no? De que el discurso político es polémico, adviene la pregunta acerca de, bueno, ¿quiénes son ellos y cuál es el estatuto de esa adversidad? ¿No? Es decir, ¿quién es ese otro frente al cual lo político se erige y frente al cual se construye una identidad política o un nosotros? ¿Cuál es el estatuto? ¿No? Porque creo que ahora está muy en boga el problema de la bolsonarización de la política, ¿no? La idea de los discursos del odio, esta cosa de que el discurso político está muy atravesado por una polaridad y un odio, digamos, hacia un otro que aparece ahí como innombrable o prácticamente como fuera de la escena, ¿no? O imposible, es un otro imposible.
Pues bueno, eso es político, ¿no? Pues si la polaridad y la radicalidad de de la adversidad es tan grande, ¿qué sucede, no? Es decir, ¿eso es politizar al extremo el discurso o eso también despolitiza? Bueno, esa es una pregunta que creo que se puede hacer en Argentina a partir sobre todo de los acontecimientos más recientes en relación con la oposición, ¿no? Sobre todo con los sectores más radicalizados de la oposición. Bueno, a ver. Bueno, para pasar ya al caso de Alberto Fernández, yo trabajé en un artículo con una colega que se llama Mariana Cané, distintos momentos de gestión de la pandemia en el discurso de Alberto Fernández y distintas imágenes de sí o distintas identidades que fue adoptando el discurso de Alberto Fernández para gestionar, digamos, o para tematizar la cuestión de la pandemia y de la cuarentena. Bueno, en el análisis del discurso ustedes saben que es preferible muchas veces no hablar de imagen, ¿no? En el sentido de que por ahí lo hace el marketing político, ¿no? Como si fuera, bueno, la imagen como el resultado de una operación de marketing, ¿no? Como, bueno, poner ciertos atributos, eliminar otros, construir, ¿no? Hasta cierta imagen, si uno quiere, física del candidato, que sea más afín o más acorde eh, a las orientaciones de los votantes. Digamos, todo eso existe, pero además hay una dimensión, digamos, de esa imagen que se deja ver en el discurso y que muchas veces es involuntaria y que tiene que ver con las escenografías de habla, ¿no? En que los discursos políticos montan una escenografía y se posicionan desde ahí, ¿no? Entonces, en este trabajo, lo que veíamos con Mariana Cané es que hubo una etapa, sobre todo al inicio de la cuarentena, o de las primeras fases de la cuarentena, en la cual Alberto Fernández tenía una cara, si uno quiere, más bien consensualista, o bueno, ese era el foco, ¿no? Esa era la forma, digamos, en la que se mostraba eminentemente Alberto Fernández, sobre todo al principio, cuando aparecía, ¿no? Regularmente en las conferencias de prensa bueno, rodeado, ¿no? de muchos gobernadores, de distintos colores políticos, cuando, por ejemplo, en este tuit mostró cómo la prensa se unió, ¿no? Bajo una misma causa, la causa bueno, de la cuarentena o de quedarse en casa, no me acuerdo bien qué decía en esas tapas, pero fue como todo un suceso, ¿no? Que todos los diarios lograran llegar a una misma tapa, ¿no? Y Alberto Fernández lo mostró como un éxito político, ¿no? Entonces había una idea de que Alberto era un consensualista, un articulador, alguien capaz realmente de dialogar, de poner juntos a personas con distintas ideologías y con distintas ideas, y llegar a una idea común acerca de, bueno, de que era necesaria la cuarentena, por ejemplo. O bueno, de que era prioritario cuidar la salud pública. En esas primeras etapas también, bueno, lo vimos mucho en los memes, emergió una cara de Alberto Fernández que fue sí novedosa, o no novedosa en la medida en que conocíamos, o sea, está anclada y está apoyada en elementos de la biografía de Alberto Fernández que colaboran con esto, digamos, que es la idea de un Alberto Fernández docente, ¿no? Muchos lo destacaron, muchos hablamos de eso, tuiteamos sobre eso, nos divertimos con las filminas, las famosas filminas de Alberto, con las explicaciones, con ese discurso explicativo, científico, técnico, con ese esfuerzo que hacía el presidente por amalgamar su voz con la voz de la ciencia, y de alguna manera, como decía él, yo soy un simple abogado, me dejo guiar por lo que me dicen los científicos. Entonces, articular esa idea del abogado profesor con también el humilde que aprendió y que se apoya en el discurso científico, ¿no? Entonces, tenía todo este despliegue, ¿no? De discurso explicativo científico que fue muy, muy contundente y que sirvió, tenía una función evidentemente persuasiva,
y que no dejaba de tener elementos polémicos en la medida en que traía a veces contraejemplos, y después eso le suscitaba también sus problemas, porque otros países se quejaban de que había tomado mal los datos o lo que sea, ¿no? Pero hasta ahora, digamos que los matices polémicos eran muy, muy pocos, o sea, encontramos en algunas conferencias de prensa, bueno, esta referencia a los vivos, bueno, los vivos de siempre, ¿no? O, cuando dijo algo acerca de alguien que rompió la cuarentena, y bueno, no vamos a tolerar estas cosas. Entonces había ahí una idea de, bueno, el adversario era aquel que rompía la cuarentena, o bueno, los que subían los precios o echaban gente, ¿se acuerdan cuando fue lo de Techín? Pero eminentemente estábamos en un discurso que era consensualista, articulador, y que estaba fundado en la verdad de la ciencia, si uno quiere, ¿no? O sea, la explicación científica era lo que fundamentaba estas decisiones y esta postura. Al mismo tiempo, emergía, ya no en las conferencias de prensa, pero sí en su cuenta de Twitter y en Instagram, una tercera figura de Alberto, que era la figura del Alberto paternal, o del costado humano de Alberto, que se daba eminentemente en un contexto interactivo. ¿Sí? Acá yo no soy especialista en redes sociales, pero evidentemente todos los que conocemos el uso de las redes y las características, si uno quiere, estructurales especialmente de Twitter, podemos darnos cuenta de que tiene una característica interactiva, es decir, hay un uno a uno, digamos, con el usuario. En este caso, Alberto tomaba tweets de personas que le escribían con dibujitos de los hijos, o que le pedían que lo salude para el cumpleaños. Fue la época del Alberto, ¿se acuerdan? Trasnochador, que tuiteaba a la noche y saludaba gente, y estaba despierto hasta cualquier hora, persuadiendo uno a uno a los usuarios de Twitter que le escribían, y de esa forma también persuadiendo al resto, ¿no? Pero hay una relación, ¿no? entre en ese uno a uno, ¿no? De este Alberto que protegía, que cuidaba, ¿sí? O bueno, tenemos por ejemplo el videíto, no sé si se acuerdan, de Alberto Fernández tocando la guitarra, en el que, ¿no?, trataba de convencer a los adolescentes con una canción de Spinetta que ningún adolescente debe conocer, porque lo que la conocemos los adolescentes bueno, ni yo, solo los que nos gusta la música de los 70, pero no con esta cosa de acercarse a los adolescentes con la guitarra, tratando de convencerlos de que se queden adentro. Bueno, y después aparece este tweet, a ver, no llego a ver, pero es más o menos del 20 de junio. Ya en junio, cuando aparece el acontecimiento Vicentín, vamos a nombrarlos como acontecimientos, ¿no? Estas instancias que instauran un litigio. El de Vicentín es el primero, porque es la primera vez que el discurso oficial se corre de la gestión del discurso, digamos, ¿no? Si uno quiere, paternal, experto, científico y consensual, para sacar un tema de la agenda, para poner un tema nuevo en la agenda, ¿no?, fuera de la agenda sanitaria, y plantear un litigio, ¿no? Caso Vicentín, del cual puedo decir poco, porque no sé bien cuál es el trasfondo jurídico, pero que en todo caso suscitó las primeras reacciones, ¿no?, de la oposición, con toda la memoria que esas reacciones podían suscitar en cuanto a la crisis del campo y a la movilización del sector agropecuario, y con el fantasma de Cristina Kirchner, ¿no?, queriendo avanzar sobre el campo. Entonces aparece ahí la idea también nuevamente del doble comando, y de que Alberto en el fondo estaba manejado por Cristina, y que en estas cosas es Cristina la que decide, ¿no? Y en cada uno de los acontecimientos polémicos que han venido sucediendo desde ese momento, este fantasma vuelve a aparecer. Después del caso Vicentín aparece el de la reforma judicial, luego el de la coparticipación. Uno podría decir, en otro orden de cosas,
Bernie, o sea, la figura de Bernie, ¿no? Con toda la polémica que trajo Bernie, bueno, que tiene detractores de todos lados, digamos, pero en todos los casos aparece ese fantasma, ¿no? Bueno, todo lo que es del orden de la polemicidad en el discurso de Alberto es asociado a Cristina. Y por último, bueno, la figura, ¿no? Ya de Larreta y de Macri, adquiriendo cada vez más peso propio y encarnando, si uno quiere, la voz, ¿no? De estos discursos opositores o estos discursos críticos hacia las intervenciones o los acontecimientos polémicos por parte de Alberto. Bueno, de la mano de eso tenemos las marchas, ¿no? Es decir, todo el despliegue, ¿no? De ese discurso opositor en la calle misma, que expresa de una forma inorgánica, y que después va a ser recientemente como tomado y apropiado por un discurso, si uno quiere, bueno, extremo, un poco fuera de agenda, como es el de Macri, pero que de a poquito va como coagulando en un discurso opositor, ¿no? Así como en el de Larreta. Lo que quiero decir, bueno, este tuit que puse acá en realidad es la respuesta de Alberto, ¿no? Porque Alberto, cada vez que aparecen estos momentos polémicos, ahora menos, pero con el caso Vicentín, por ejemplo, Alberto vuelve, ¿no? Siempre como a esta cosa del consensualismo, como frente al despliegue de cierta conflictualidad, vuelve a su figura, digamos, preferida, que es la de Alfonsín, y vuelve a la idea de, bueno, voy a seguir con mis convicciones, o tenemos que ponernos de acuerdo, seguiremos marchando juntos, ¿no? Es un discurso totalmente ambiguo, que uno diría, bueno, ¿qué está diciendo, no? Este tuit para mí fue de lo más opaco, porque yo no termino de entender si con este tuit estaba diciendo que iba a seguir adelante con lo de Vicentín, o que iba a consensuar y a dialogar, digamos. Pero en todo caso es la figura, ¿no? de este padre de la democracia, ¿no? Que pone la democracia por encima. Bueno, me olvidé también del caso de la policía, pero bueno, está vinculado con la figura de Bernie. En todo caso, lo que quiero decir es que estas figuras de sí, este discurso político de Alberto, se da en permanente interacción entre las distintas instancias de enunciación, o sea, va de la conferencia de prensa al Twitter, a las lecturas de los opositores, a las respuestas, ¿no? Es bien dialógico y es bien polifónico, no hay una sola fuente. Después tenemos otros actores del gobierno que también contribuyen con construir estos sentidos, ¿no? Por ejemplo, lo que ha dicho últimamente Santiago Cafiero acerca de la carta de Macri. Sí, bueno, quizás no habla Alberto, pero habla Santiago Cafiero, entonces empezamos a armarnos un mapa a partir de esta multiplicidad de voces sobre, bueno, cuál es la posición del gobierno, que es una posición heterogénea, ¿no? Entonces, a eso quería ir para ya terminar y después pasar a las preguntas. Para ¿no? plantear estos ejes problemáticos que me parece que se abren a partir de estos sucesos, sobre todo de los últimos, ¿no? El primero es, entonces, bueno, los límites del consensualismo y el fin, ¿no? De de la pax pandémica, si uno quiere, que ya hace un par de meses llegó a su fin, nos lleva a la pregunta acerca de, bueno, ¿qué es realmente ser consensualista? ¿Qué es ser moderado? O sea, ¿en qué sentido uno podría decir que Alberto puede o debe consensuar? ¿No? Si consensúa, cede, o si establece acuerdos, cede, pero si se mantiene firme, no negocia y no está siendo dialoguista, ¿no? Es una pregunta que es difícil de responder, ¿no? Cuando todo el mundo dice, bueno, la Argentina quiere moderación, ¿qué condiciones o qué condiciones de posibilidad es necesario que se den para que haya un discurso de moderación sobre todo por parte del presidente, ¿no? El segundo eje que me parece que se pone muy de manifiesto es la cuestión de la heterogeneidad interna versus la diferencia. O sea, hay un orden de heterogeneidad que es interno al gobierno y que aparece, digamos, de forma cada vez más visible, ¿no? A partir, por ejemplo, del caso Bernie, ¿no? O sea, Bernie, ¿no? En sí mismo encarna
un conjunto de heterogeneidades que son muy problemáticas, ¿no? Bernie versus Berbisky y Frederick, ¿no? Y el presidente ahí no pudiendo posicionarse claramente, haciendo dialogar a todas esas fuerzas internas que están ahí en tensión. Pero eso es un grado de heterogeneidad. Después hay otro grado de heterogeneidad que es más profundo, que tiene que ver con diferencias más esenciales, si uno quiere, con diferencias más radicales, que son aquellas que el gobierno establece con la oposición, ¿sí? O con cierta oposición, o que la propia oposición va planteando, ¿no? A partir sobre todo de los discursos más radicalizados de la oposición. En particular, me interesa mucho la figura de Larreta, me interesa, a todos nos interesa mucho la figura de Larreta en este armado, porque Larreta aparece como aquel moderado, digamos, de la oposición, pero que al mismo tiempo hace política, ¿no? Se lo acusa a veces incluso de hacer política. Bueno, abre la cuarentena porque está haciendo política, o esto lo está aprovechando como una coyuntura electoralista, ¿no? Como si el discurso de Alberto no fuera un discurso político o no hiciera política. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre esas dos posiciones, ¿no? O sea, si Larreta hace política y eso es condenable, ¿qué es lo que se esperaría, ¿no?, de un discurso de oposición? Por otro lado, es evidente que Larreta hace política, en un sentido, si uno quiere, de la gran política, ¿no? Y se ha visto, sobre todo en la última conferencia de prensa, donde efectivamente aparece como con un posicionamiento, digamos, con un horizonte nacional, y también marcando las diferencias internas dentro de su espacio. Después me interesa también esta idea que se construye en torno de Alberto Fernández, de que, ¿no?, la nueva teoría del cerco, le digo yo, de que está cercado, ¿no? O sea, Alberto, no nos queda claro, digamos, qué querría Alberto, si querría, por ejemplo, más cuarentena, pero, bueno, en el fondo no puede hacerlo porque Larreta lo tiene cercado, o querría menos cuarentena, pero Kicillof le pide, ¿no? Como esta idea de que no es totalmente dueño de las decisiones, ¿no? Está Cristina que lo limita, está Larreta por otro lado, está rodeado, ¿no? Y eso sirve a veces como discurso justificatorio, pero también muestra o revela cierta falta de claridad, ¿no? A veces en los objetivos o en los propósitos del gobierno, en algunos aspectos en particular en lo que hace a la cuarentena, ¿no? Bueno, y por último, me parece que está bueno pensar qué es lo que se va armando en el discurso opositor, ¿no? Esta idea de nuestro orden social que puse acá, que me da mucha risa, la mayúscula esta de la carta de Macri, en la que él mismo plantea una serie de dicotomías que, por más graciosas que nos parezcan, dan cuenta de un cierto, ¿no?, tono que se va forjando y que se va como anclando en ese discurso opositor, que está en cierto modo vinculado, aunque uno pueda tener ciertas diferencias con esa idea del discurso del odio, ¿no? O bueno, la bolsonarización de la política, no es todo lo mismo, pero hay elementos en este discurso, en particular en la carta, ¿no?, de Macri en particular se ve, hay elementos que nos podrían hacer pensar que hay, que se empiezan a despuntar ideas de ese tipo, ¿no? Un liberalismo libertario, una idea de negatividad política radical, ¿no? O sea, negatividad política hay siempre, pero cuando de lo único que se trata es de denunciar, digamos, al otro y de demonizar al otro, me da la sensación de que este discurso, más que ser un discurso político, tiende a despolitizar, ¿no? Porque cuando el otro aparece como alguien imposible o como alguien con quien no se puede ni siquiera sentar a hablar, entonces la única opción que queda es la propia, ¿no? Y en el fondo entonces diría, para terminar, que cuando hay discurso político, el discurso nunca puede plantearse como la única alternativa, ¿no? O sea, para que haya un discurso político tiene que haber más de una alternativa, tiene que haber cierto grado de indeterminación que da lugar justamente a la polémica, al debate, a la disputa de sentidos, y que finalmente le da vida a la política, ¿no? Si lo único que hay para defender es lo propio y lo otro es imposible, o aparece como
el mal radical, entonces eso es el fin de la política. Y me parece que algo de eso se empieza a ver en el discurso de Macri. Pero bueno, si quieren paramos acá y avanzamos un poquito más con las preguntas. Gracias primero, muy buena la presentación. Fuiste tocando varios de los temas que ya veníamos pensando, veníamos trabajando. Te tocó una semana muy movida desde la aparición de Macri y de Larreta hasta el conflicto policial. Yo voy a empezar con el principio que es Alberto, la cuarentena y este proceso. Vos hablabas de los acontecimientos que se dieron durante la cuarentena y la marca del acontecimiento político. Hablabas de Vicentín como el primero. Yo creo que hay uno inicial antes todavía, que es la liberación de presos, y que me parece que también en ese sentido empezó a generar algún tipo de conversación. Lo que te quería preguntar en este punto es, este proceso, o sea, cómo estos acontecimientos fueron generando un cambio en el discurso de Alberto o fueron generando este diálogo. ¿Cómo ves vos que Alberto está hoy hablando y cuánto hay de este Alberto, digamos, consensualista, cuánto hay de este Alberto que explica? Y voy a dos ejemplos. Uno es Vicentín, faltó explicación, digamos, una decisión de política pública sin explicación. Con la reforma judicial hay mucho de él explicando y explicándole y diciéndole a los periodistas, leíste la Constitución, sabés de lo que estamos hablando. Bueno, ¿cuánto de ese Alberto consensualista y explicativo se corrió? Y en esa misma línea, el tema de las palabras. La última conferencia habló de no existe más la cuarentena. Esto de no existe la cuarentena. Y un poco lo que decías vos, nombró, siempre desde el gobierno se habló del ASPO, de un aislamiento, ¿no? de una cuarentena. Él empezó a tomar la palabra cuarentena y la niega, digamos, niega el hecho de que exista. Entonces, ¿cómo ves vos que se está produciendo dentro digamos, de esta crisis todavía de la cuarentena, este movimiento en el discurso de Alberto de las últimas semanas, que también está acompañado, digamos, de la política y la iniciativa política? Estás muteado. La gran Alberto, estás muteada. Ahí está. No. Ahí estoy. Ahí estás, sí. Bueno, mira, tenés razón con lo de los presos, no lo había pensado eso. Porque es verdad que ahí digamos, últimamente ya hay muchos focos, ¿no? Polémicos, porque después con el tema de los presos apareció después lo de Lázaro Báez, ¿no? Que está asociado a eso. Las marchas, perdón, la marcha, el primer movimiento de cacerolazo fue en parte por la liberación de presos. No fue una marcha, pero fue la primera vez que se hizo escuchar. Había habido uno por el tema de que se bajen los sueldos, pero no tuvo mucho impacto. Te digo, también empezó a movilizar del otro lado. Perdón, que te interrumpí. Sí, tal cual, tenés razón. Digamos, le cuesta mucho a Alberto situarse, partiendo de que todos estos acontecimientos o estos eventos de cuestionamiento al gobierno siempre están asociados con la figura de Cristina. O sea, eso me parece que es como el punto común, ¿no? O sea, siempre por parte del discurso opositor hay se asocia o hay un encadenamiento, digamos, que lleva a Cristina, ¿no? En todas las medidas, Vicentín, la liberación de presos, la reforma judicial. No, entonces, la pregunta es de fondo, ¿no? No tanto cómo puede Alberto consensuar con la oposición, sino cómo esto es muy psicoanalítico, ¿no? Cómo lidia él con su propio fantasma dentro del gobierno, ¿no? No porque Cristina sea un fantasma real, pero es algo que se sabía, por más virtuosa que haya sido la decisión en su momento, que todo el mundo dice una gran movida política, ¿no? La de designarlo a él, tarde o temprano esto iba a aparecer. Entonces es como esas cuestiones psicoanalíticas que uno dice, bueno, las pongo abajo de la alfombra, y en algún momento aparecen, ¿no? Como el retorno de lo reprimido. Entonces, voy a dejar de compartir.
Entonces me da la sensación de que a la larga, esto realmente es una opinión, o sea, no tengo elementos, no es un análisis lo que estoy haciendo, pero de que el gran desafío de Alberto va a tener que ver con hacer coexistir y conciliar esas dos vertientes, digamos, que hay dentro del gobierno, que son el albertismo y el kirchnerismo. Porque hay un kirchnerismo que es un poco más intenso dentro del gobierno y está en disputa no solo en el plano de la política, que seguramente debe existir, y yo no lo conozco bien, pero debe haber disputas muy reales, digo, en los ministerios y en las decisiones concretas, pero además en términos identitarios, el desafío se le plantea a cada momento a Alberto, ¿no? Y me parece que la salida que él encuentra, y que es buena, lo que pasa es que no lo dice lo suficiente, ¿no? Pero es decir, yo con Cristina tengo muchas diferencias, pero en lo esencial estamos parados en el mismo lugar, y lo esencial tiene que ver con una visión ni siquiera son grandes visiones, ¿no? Él lo plantea, bueno, Cristina siempre estuvo del lado de los vulnerables, y en eso es incuestionable, ¿no? Como volver como a la raíz y al núcleo duro de esa figura de Cristina que es tan problemática para la oposición y quizás para el propio gobierno, y volver a traer como esa idea de podemos tener diferencias, pero en lo que estamos de acuerdo es en que no tenemos que desendeudar el país, hay que, digamos, impulsar la industria, el trabajo, ¿no? Como esta idea más humanista, ¿no? Y en ese sentido la humaniza a Cristina, me parece. O sea, el hecho de estar también con él, ¿no? La humaniza. Más allá de, aparte, bueno, y después otro tema es el silencio de Cristina, el silencio y las apariciones de Cristina, ¿no? Que es un capítulo aparte y es muy interesante también. Habría que hacer, de hecho, una tesis, ¿no? Del discurso, se han hecho muchas tesis sobre el discurso de Cristina en el poder, pero el discurso de Cristina, bueno, ahora está en el poder, pero en este lugar secundario es muy interesante también, ¿no? Tiene sus lugares, tiene Twitter, tiene, bueno, antes, durante la campaña, las presentaciones del libro, y el Senado, claro. Pero tiene preguntar por Cristina después, pero te la uno ahora, más por algo que decías vos de la construcción de identidades. Me parece que ahí hay un desafío de Alberto de construir el nosotros del todismo, digamos. ¿Cómo ves, digo, hasta qué punto, te hago esa por un lado, que es la construcción del discurso del todismo, del nosotros los todistas, digamos, no, la palabra que le querramos poner, y cuánto de problemas hay en esa construcción, digamos, de la comunicación y desde el discurso. Y por otro lado, uno de los chicos, quiero decir el nombre para no olvidarme el nombre, Lucas Vidal, si no me equivoco, preguntaba también si en algún punto el discurso más duro de Alberto no tiene que ver con un discurso más duro de la oposición y que lo empuje. Y vamos a entrar después en la oposición, si querés decir algo ahora y si no después lo hablamos, pero si no hay un Alberto más duro desde lo discursivo porque hay una oposición más dura, digamos, y no hay como un juego ahí de contrastes. Yo creo que la salida fácil, pero efectiva, o que tiene un efecto en la memoria, digamos, y en ese sentido está muy vivo, la salida de Alberto para lidiar con esta cuestión del kirchnerismo y qué hago con esto que tengo acá, que me está presionando también por ser más radical, por tomar decisiones más firmes, por plantarme, por no ser un blando, ¿no? Tiene que ver con, y acá sí el análisis del discurso tiene mucho para decir, con la cuestión de la memoria discursiva, es decir, ¿dónde ancla Alberto? Sacándolo de Alfonsín, que como digo yo siempre su aspecto patronum, ¿no? Como que lo trae así tipo, bueno, Alfonsín. Pero un poco más acá, ¿no? Un poco más acá, es Néstor, ¿no? Y ancla en Néstor, él vuelve a Néstor, ¿no? Y desendeudamos, ¿por qué? Porque el nestorismo, todos los que lo vivimos y lo estudiamos, fue muy distinto al cristianismo, ¿no? Y ahí hay un subtexto también que es importante tener en cuenta. O sea, él mismo está poniendo en escena ese subtexto, ¿no? No es lo mismo, no fue lo mismo, bueno, él mismo rompió, ¿no? Con el kirchnerismo con Cristina, ¿no? Entonces, la figura de Néstor aparece realmente ahí como un ancla, perdón, que le permite trazar un horizonte
anclando en un pasado, ¿no? Que esa es la misma idea de tradición política que es constitutiva de toda identidad política. No hay identidad política sin tradición, digamos, ¿no? Es necesario anclar en un pasado, y en ese sentido, ¿no? Todos lo han dicho, el macrismo tuvo tantas deficiencias, ¿no? O sea, por su imposibilidad de anclarse, de filiarse en un pasado, y proyectarse hacia un futuro promisorio, como diría Boy Carles, ¿no? Entonces la tradición, en el caso de Alberto, lo salva, ¿no? Porque le permite volver a iluminar un pasado que fue virtuoso, que funcionó, que fue exitoso, que está en la memoria, y le permite identificarse con eso, ¿no? Entonces, esto lo hace siempre, ¿no? Él siempre vuelve a Néstor. Y Sí, bueno, Cristina. hoy volvió, hoy habló en San Juan y hablaba, le decía a Gioja, digamos, que estaba ahí, bueno, ¿te acordás cuando íbamos a ver la coparticipación con Néstor en 2003? Digamos, hay todo el tiempo un diálogo con aquel momento, digamos, con un contexto muy diferente, por eso también me parece, y ahí era la pregunta, vos nombrás a Cristina y te nombro a alguien más del frente, Massa, digamos. Massa tuvo un rol durante la cuarentena, o durante el inicio, muy clara, de hablarle a un público que es la pyme, las pymes, los empresarios, salud, argentinos, que es si querés, una identidad, y ahí justo Victoria decía qué identidades les habla Alberto, como pregunta. Yo digo, hay una identidad, si querés, la del pyme, la de la empresa, que no, está bastante ausente. El discurso históricamente del kirchnerismo, digamos, y aparece a través de Massa. Esa articulación de los tres, digamos. Yo siempre imagino Cristina para los movimientos sociales, para la provincia de Buenos Aires, Massa para la seguridad y la clase media, digamos, y Alberto es el que articula a esos dos personajes tan diferentes y a su vez que forman parte de un todo. Entonces, en ese lado, ¿cómo ves la relación o sea, la interacción entre los tres actores, que son los actores más importantes de del gobierno en la provincia y a nivel nacional? Sí, voy a agregar un actor más, que justamente es el que está ausente, que son las élites, ¿no? Esto lo decía el otro día María Esperanza Casullo en una charla. Es verdad, tiene a Massa, que de alguna manera tiene el voto, ¿no?, de esa clase media, con la seguridad, la clase media disconforme, no, digamos, no tan kirchnerista, tiene los movimientos sociales, los intendentes, ¿no? Y la élite, ¿no? Y las élites, ¿cuándo les habla o cómo les habla Alberto a las élites? ¿A través de quién? ¿Quién es su aliado estratégico, ¿no? Con las empresas, ¿no? Con los ricos del país. Esa es una gran pregunta también, que por momentos... Sí, que se ve de momento porque, digamos, inauguró con Marcelo Midlin, que es un representante, uno de los socios del macrismo, digamos, inauguró una planta, hay una relación, y creo que un poco es el rol de Alberto a veces, de tender o de tender hacia los medios de comunicación, también cuando se lo ha criticado por hablar con Clarín, digamos, es un poco ese su rol, pero su rol como también presidente de la Nación, un poco como se habla de esta demanda, y te iba a preguntar por el Alberto sobreexpuesto versus el Alberto, no expongamos a Alberto. Hay una presencia mediática de Alberto, más allá de las redes sociales también, digamos, esto de ponerse a retuitear un tuit de golpes a un periodista, y también hay una sobreexposición en los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo ves vos, no como recomendación, sino cómo ves vos en esta situación la voz del presidente con tanta exposición? Decís, bueno, ¿es un momento en el cual Alberto tiene que estar presente, o hay que legitimar un poco más la voz del presidente con apariciones más espaciadas, más analizadas, digamos? Alberto aparece desde C5N en el programa de un Simil TVR hasta en A Dos Voces. ¿Cómo ves esta sobreexposición de Alberto de a ratos? O sea, por un lado, te digo, mi impresión, pero esto lo podemos compartir entre todos, para mí es hermoso ver al presidente hablar. O sea, me gusta como, aparte, que no me dé vergüenza ajena, saber que se va a poder manejar, que puede hacer un chiste, que puede pasar de un chiste a una cosa seria,
y que puede manejar la situación, o sea, que él, de alguna manera, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, en la entrevista de TN, donde se lo veía muy, muy ducho, muy sereno, y al mismo tiempo, con esta cosa, si uno quiere un poco porteña de café, de hacer el chiste, ¿no? Pero de una forma amena, y eso es muy satisfactorio. Creo que para cualquier ciudadano, o sea, es muy importante poder ver ese costado del presidente, que no es un costado frívolo aparte, porque no es que lo vemos o sea, no es el Instagram de Macri con Antonia y la Huerta, ¿no? Es un costado político, es el político, no deja de ser un político, pero más descontracturado a veces. Cuando fue a C5N yo dije, bueno, o sea, está bien, pero anda después a otro, porque si era solo C5N, claro que era problemático, además en C5N, bueno, fue bastante condescendiente la entrevista, pero también lo fue en TN, y esa es la prueba de que manejó él la situación finalmente, ¿no? Sí, sí, Le sí. hicieron preguntas picantes, pero en el fondo salió muy bien parado, Alberto, en un lugar supuestamente muy opositor. Así que no, en términos de recomendación no sé, pero No, entiendo sino que que es una decisión, o sea, ahí hay una decisión, ¿no? De decir, bueno, eh, digamos, yo quiero que mi voz esté en directo, sin mediaciones, ahí hay algo también muy del kirchnerismo, ¿no? O sea, evitar las mediaciones. Bueno, los medios son una mediación, evidentemente, porque no hay contacto directo, pero igual en Twitter, ¿no? Es él, más allá de que haya un community manager, es la voz de Alberto. Uno puede ver algo como Alberto Fernández ahí, o sea, uno se puede construir una imagen de esa persona. Por eso digo que la imagen no es algo que se inventa, ¿no? O sea, no es un disfraz, es eso que aparece, que emerge justamente de la conjunción de todas esas apariciones públicas y mediatizadas, ¿no? Después, bueno, habrá más o menos gaf, digamos, y algún error que otro, que son, supongo, habituales en una situación así. Evidentemente no es un tipo que esté muy entrenado, que se deje entrenar demasiado, quizás alguien lo sabe y me cuenta la trastienda, porque siempre me interesan las trastiendas, pero no da la sensación de estar súper coacheado, ¿no? Como que tiene experiencia, pone a jugar su experiencia, pone a jugar su expertise y su imagen de profesor siempre, porque siempre está explicando. Hace algo que me parece espectacular, y es que muchas veces dice no sé, cosa que, ¿no? En vez de esperar que pregunto, ¿no? En C5N incluso pasó con, no sé con qué cifra, que no estaba seguro, ¿no? Como tiene esa cosa de mostrar también que no está solo, que está en equipo, que me parece muy interesante, digamos, no sé, eso ya es una opinión. Te hago, me están llegando un montón, así te voy Dale. haciendo las que me van llegando. Te hago un par de Alberto para después pasar a la oposición. Por un lado, de Ignacio Soria, que retoma algo que decías vos de las elites, y pregunta si cuando Alberto le habla a las elites busca confrontar, pero elige empresarios como Hugo Zitman para dialogar con ese sector. Este doble movimiento, digamos, confronto, pero se negoció con un empresario muy importante del país para asegurarse la vacuna. Y por otro lado, Lucas Blanes habla de un tema en el que entraremos ahora, que tiene que ver con la coparticipación. Si la decisión, la elección de sacarle parte de la coparticipación acaba, vos lo ves como una movida para empezar a correr a Macri, salir del Macri Cristina y poner en el centro de la escena a Larreta. Te hago esas dos que son sobre Alberto, y después pasamos a la oposición, porque hay un montón de oposición y de discursos de odio y de un montón de cosas más. Mira, con respecto a las elites, yo creo que hay un mensaje, y es, sin los empresarios no se puede, ¿no? O sea, como que, pero con ellos solos no alcanza, para retomar ese, No, ¿no? para ti. Y ellos o sea, y están las dos figuras, perdón, la de Alberto y la de Cristina jugando ahí, ¿no? Yo me acuerdo cuando Cristina retuiteó esa nota de Alfredo Zayat, que yo misma y muchos dijimos, qué manera de pegarse tiros en el pie, porque él estaba, por un lado, hablando con Techint, y Cristina tuitea una nota de Zayat en la que prácticamente Zayat dice que los empresarios argentinos son unos salvajes, irrescatables, que no se puede hacer nada con ellos, y que prácticamente hay que pensar en construir una nueva burguesía, ¿no? Sí, Con todo el saber que tiene Zayat sobre la historia de la burguesía argentina. ¿No? En la misma semana, o sea, Alberto negociando y Cristina marcando eso, ¿no?
que uno podría decir, bueno, ¿qué está Cristina? ¿Boicoteándole las negociaciones? ¿Cómo es esto? No hay homogeneidad. Pero es como un recordatorio, ¿no? O sea, da la sensación de que, digamos, si eso no destruye, digamos, esa cúpula de poder, la fortalece. ¿En qué sentido? En el sentido de que es un recordatorio. Cristina está diciendo, está bien, vamos a negociar con los empresarios, pero son estos empresarios, no nos olvidemos, ¿no? Con toda la carga, a veces hasta prejuiciosa, o con toda esa carga, ¿no? contra el empresariado argentino, ¿no? Que se enriquecieron en la dictadura y no sé qué, pero más allá de eso, es bueno también que ese recordatorio esté presente, ¿no? O sea, no somos amigos de los empresarios, a los empresarios hay que ponerles un límite, hay que, bueno, negociar justamente, ¿no? Y lo mismo pasó con el FMI o con los acreedores de la deuda, ¿no? En todo el relato casi épico que hizo Martín Guzmán de esa negociación, ¿no? O sea, negociamos, pero no son nuestros amigos, ¿no? Como esa doble cara me parece muy buena, porque justamente politiza, ¿no? No es la única alternativa, o sea, podríamos hacer otra cosa, estamos haciendo esto, podríamos o no negociar o entregarles todo, ¿no? Y sin embargo, en mostrar la alternativa me parece que es muy saludable, Bien. porque eso es lo que politiza, eso es lo que muestra que hay más de una forma de hacer las cosas, y que en todo caso se pueden discutir esas formas. No toda discusión es tranquila, digamos, pero creo que ahí hay una diferencia entonces con el discurso más cristinista, y ni hablar con el macrista, ¿no? Que eran más de un solo color, ¿no? Esto se hace así. Y acá esta heterogeneidad me parece que le da como esta vitalidad a las decisiones. Y después de la coparticipación, te decía lo otro es, entremos en el tema coparticipación, y ahí, si fue una decisión de Alberto para confrontar con Larreta, subirlo al juego y correr a Macri, querían ver cómo es, vos hablás un poco del perfil de Horacio, en cuanto a que es un tipo que hace política, pero también es un tipo muy a lo Scioli, nunca ha entrado en conflicto, digamos, no es alguien que lo ves en conflicto, no se ha peleado nunca, el discurso del otro día es muy, muy tranquilo, muy moderado, hablando de los argentinos que viven en Buenos Aires, no de los porteños. ¿Cómo ves esta decisión de Alberto y la reacción de Horacio? Así vamos, dos en una. Sí, yo ahí vuelvo a lo que decía al principio de todo, ¿no? Las intenciones, ¿cómo las podríamos recuperar? Digamos, no hay forma, no se puede pensar en términos de estrategia, o sea, quizás hay alguien diseñando una estrategia. Lo que pasa es que los efectos de esa estrategia probablemente sean muy distintos a los que se propusieron originalmente. El efecto, definitivamente, y quizás hasta de forma involuntaria, fue que Larreta emergió como una figura, digamos, con un peso, ¿no? con un volumen propio, que no es solo resultado de lo de la coparticipación, sino que ya se venía, ¿no? Como forjando en todas esas conferencias de prensa en la que estaba a la par del presidente, porque aparte el presidente lo puso a la par, ¿no? O sea, hay algo también de ponerlo al costado, al mismo nivel que él. Yo soy el presidente y decido, pero, y ni hablar a medida que avanzó la cuarentena, que directamente delegó en Larreta y en Kicillof las decisiones, porque ya Alberto no está hablando del tema de la cuarentena. Entonces, es el mismo Alberto el que le fue dando esa entidad y ese volumen, y ese es el efecto, digamos, las intenciones no las podemos conocer. Uno podría preguntarse, bueno, si esa era la intención, ¿lo favorece o no lo favorece Alberto? ¿No? Porque competir con un moderado, el otro día leía también una nota a Monzó, ¿no? Donde Monzó decía, no, bueno, esa cosa radicalizada de Macri, de Bullrich no va más, vamos a armar algo, ¿no? Con los más razonables. Y sí, estoy hablando con Larreta y con Lipovetsky, y no me acuerdo con quién más. Bueno, pero entonces va a estar muy cerca ese discurso del discurso de Alberto, ¿no? Ahí quizás lo desfavorece a Alberto, ¿no? Tanta moderación, quizás un Macri muy desatado, hablando de estas cosas del nuevo orden social y no sé qué, lo termina favoreciendo en el sentido de que muestra como... muestra lo ridículo de esa posición tan extrema, ¿no? Porque ni el propio Macri era tan extremo cuando era presidente, es una cosa muy de ahora.
Muy de este momento. Justo muy, Lucas Vidal preguntaba sobre el tuit de Macri, sobre la carta de Macri, y hace una pregunta que creo que nos hicimos mucho, que es, digamos, en términos de análisis del discurso, pero en general Macri habla de rompo el silencio. Primero yo ahí me pregunto si había un silencio, digamos. ¿Había un silencio? Porque digo, Patricia Bullrich es una persona muy identificada y da entrevistas todos los días, digo, no sé qué representa ese silencio. Si hay algo que se te ocurra a vos. Y por otro lado, ¿para quién era? Lucas Vidal lo que dice es, el silencio se ha vuelto una estrategia política para no generar nuevos conflictos en cuanto a que Macri no venía hablando él. Y por otro lado, ¿para quién era esa carta? ¿Era para Larreta, que un día antes había lanzado su candidatura de manera escenográfica, como decías vos antes, lo de Alberto? ¿Era para la oposición? ¿Era para seguir alimentando a ese 41% movilizado o a ese pequeño grupo que representa un 41% en la elección de 2019 que está movilizado, que en parte está movilizado? ¿Cómo lo ves? muy difícil, porque me cuesta creer que haya un 41% que adhiera con esas formulaciones. ¿No? Esto lo dicen incluso los estudios de opinión pública, o sea, el 41% de la población argentina no es de derecha recalcitrante, ¿no? Ni todos los votantes de Macri son de derecha, ni quieren, eh, no sé, hay algo muy caricaturesco, ¿no? En esa imagen de sí mismo, como si estuviera impregnado por discursos foráneos, ¿no? Como, lo vi como tomados, no sé, le veo una cosa medio esotérica a esa carta, que no me parece reflejar el estado de la opinión pública argentina, digamos, ¿no? O sea, yo nuevamente no hago opinión pública, pero leo encuestas, y digamos, más allá de las contradicciones, no hay ninguna encuesta que refleje de una sola forma las ideas, pero la realidad es que hay mucha gente que está de acuerdo con la cuarentena, ¿no? Una población muy grande de la Argentina eh, es pobre, entonces es muy difícil que se sientan identificados con eso, y aparte fue publicada en La Nación, digamos, ¿no? Parece, yo diría que más como al establishment. Eh, eh, y por supuesto, sí, como dicen ustedes, trazando una disputa interna dentro de su partido, que, que evidentemente, bueno, sí, la va a tener difícil, porque no está gestionando, no está gobernando, y el que está gobernando lo está haciendo relativamente bien, y tiene altas chances de quitarle la candidatura, bueno, los lugares de poder. Así que Ahí sí, te la hay conectó. una indirecta a la reta, digamos, y no hay tiempo de medias tintas, ¿no? Porque era esa un poco el tono de la carta, como no es momento de ser moderados, no es momento de medias tintas, hay que jugársela, y por otro lado, a su núcleo más duro. Pero en ese sentido, el silencio que hizo Macri Ah. o el que él nombra como silencio, y a su vez que fue de silencio porque digo, estuvo varias semanas sin hablar, ¿crees que en algún momento se espeja en Cristina, en la Cristina 2016-2017? No solo en ese sentido, sino también con el, lo dijiste vos hace un rato, el famoso ahora, con Macri no alcanza, o sea, con Macri no alcanza, sin Macri no se puede. Que empieza a ser también una idea, no como figura política, sino como representante de una parte del electorado que no digo que sea el 41%, pero que hay un núcleo duro del macrismo con determinadas ideas que el macrismo, que la oposición necesitará tener en 2023, falta un montón, ya lo sé, pero digamos, hoy por hoy empezamos a hablar de esas cosas que lo va a necesitar para poder ganar una elección a futuro. Es que hay un espejo entre Cristina y Macri con las diferencias que podemos hacer gigantescas, ¿no? Para mí no, ¿sabes por qué? Porque por esto que decíamos de la polifonía. Bueno, yo tengo una tesista que de hecho está empezando ahora a trabajar el periodo del kirchnerismo digamos, entre elecciones, o sea, entre el 2015 y el 2019, porque justamente es todo un tema, ¿no? Ver cómo fue creciendo ese discurso desde el fracaso del 2015, si uno quiere, del, sí, del 2015, después en el 2017, que fue bastante rotundo, hasta la conformación actual, ¿no?
Y la voz de Cristina ahí, o el silencio de Cristina, es un elemento clave. ¿Por qué? Porque tampoco había tantos otros actores hablando. El macrismo, o sea, nos guste o no, dejó más voces dando vueltas. O sea, hay otras voces que hablan en nombre de Macri. Nos guste o no, porque la verdad es que esas voces son muchas veces... o sea, el silencio del kirchnerismo después de la derrota del 2015 fue abrumador, fue ensordecedor, fue como, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Como después, alguien que nos saque de esto, ¿no? Pero porque era Cristina y alrededor estaba todo medio yermo, no había otras voces, ¿no? O sea, el candidato de Cristina se llamó a silencio total, Scioli. En cambio, yo veo muchas voces del macrismo muy heterogéneas que aparecen, ¿no? Y que toman como las distintas posturas. Vidal no está hablando tanto, pero siempre se perfila como una candidata, ¿no? Y se han ido, ha habido cuadros que se formaron durante el macrismo y que hablan en nombre de él, o bueno, o en lugar de él, ¿no? O del espacio, digamos, vos nombraste Del a Monzó hace un espacio. rato, que no es, o sea, lo dice en la entrevista, está peleado con Macri, Sí, pero bueno, fue un representante una parte, importante en ese periodo. ¿no? Y que elige a futuro representar a la parte opositora del país, digamos, como dijiste, nombró a Lustó, dijo Lustó, Vidal, Larreta, no me acuerdo quién más, digamos, este grupo queremos ser la oposición, digamos. Hay muchas figuras, me parece que es interesante esto, la polifonía de la oposición, si queremos de alguna manera, más allá no Definitivamente. solo del macrismo. Y Sí. bueno, hablando de la oposición, voy a entrar a otro tema que venían hablando, hicieron varias preguntas, yo también me lo había traído anotado y vos lo nombraste, cuando hablabas de por qué es importante pensar el discurso político y qué es el discurso político, qué es los discursos antipolítica o los movimientos antipolítica. Acá Walter Rojas preguntaba si el discurso de Macri actual no es similar al de Bolsonaro o a Stephen Bannon, el asesor de Trump. También Ignacio Soria preguntaba cómo afectan los discursos de odio a los cimientos del sistema democrático. Un poco charlar de eso, los discursos de odio, este liberalismo, digamos, joven que empieza a aparecer, que muchas veces nosotros lo vemos como un fenómeno de las redes o un fenómeno pequeño, pero que sabemos que a nivel global ha logrado avanzar en otros lugares del mundo. ¿Cómo ves vos ese discurso? Si sentís que está generando o produciendo una identidad, que es lo que nos generaría una tensión a futuro. Yo veo que es fuertemente antipolítico el discurso. O sea, hablemos de la carta, ¿no? Para no irnos muy lejos. La carta es de Macri sí, pero no solo la carta de Macri, ¿no? De Patricia Bullrich. Bueno, los sectores más radicalizados del macrismo encarnan realmente una sospecha muy grande sobre la política y sobre lo político, no se perfilan como discursos transformadores, o sea, más allá de que plantean tener un horizonte, ¿no? La institucionalidad y eso, pero, digamos, no se plantean como discursos para transformar la realidad, digamos, no plantean grandes litigios, grandes conflictos del orden de lo político, sino que están más bien fundados en la sospecha, o en la pura negatividad, ¿no? O sea, así ganaron y desde ahí hablan. Y la pura negatividad es completamente antipolítica en el sentido de que no, esto que decía yo, no plantea alternativas, ¿no? Hay una sola posibilidad, there is no alternative, o sea, esta es la única, todo lo otro es irracional, es absurdo, es suicida, y eso apaga, digamos, y aplana mucho la política, no solo por ensalzar el debate, ¿no? Que sería una cosa puramente retórica si uno quiere, sino por realmente plantear alternativas, ¿no? Modelos y horizontes distintos, ¿no? Y el discurso de Macri está muy anclado, es como que no se quedó ahí, ¿no? Como el antikirchnerismo, no puede salir de ahí. Y en relación con los discursos de odio, yo tengo mis reservas con la idea de discurso de odio, ¿no? Porque no hay duda de que las emociones mueven la política, eso
lo sabemos todos, está estudiado, ¿no? O sea, la política está hecha de emociones más que de razones, ¿no? Pero una emoción, una golondrina no hace verano, digamos, una emoción no hace política, ¿no? También, porque y menos el odio como pura, ¿no? Como pura negatividad. Entonces ahí lo que hay es esto, ¿no? Como la anulación del otro más que la afirmación de quiénes somos nosotros. Cuesta mucho pensar, los que estudian el macrismo, cuesta mucho pensar una identidad macrista, ¿no? O sea, uno de los motivos es que es cierto, no ancla en ninguna tradición, es muy difícil filiarlo, ¿no? Es decir, bueno, estos van por acá, vienen de allá y van hacia allá, más o menos, ¿no? Ubicarlos, pero después, porque también en nosotros mismos, ¿no? Bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿No? Somos los trabajadores, no sé, es ambiguo, no han logrado construir esa identidad. Pero ¿no te parece que hay una identidad que se está construyendo, digamos, un nosotros todavía poco claro, pero sí que tiene que ver con nosotros los que trabajamos, nosotros los productivos, nosotros los que hacemos que el país salga adelante, y a los que nos sacan? No digo que todavía tenga una identidad política definida, y creo que por momentos aparece a la derecha del macrismo, y ahí hay toda una discusión, y habrá que ver cómo, digamos, más allá de lo político, cómo eso se va moviendo. Lo que digo es, ¿no hay ahí algo, una sensación que lo retoma hasta el mismo Bernie, y lo sumo a Bernie como vos lo habías nombrado, digamos, que dijo, yo soy de la Argentina productiva, no soy de la Argentina de los planes, lo dijo Pichetto el otro día, otra figura también, digamos, que es un vocero de ese espacio? ¿No crees que ahí hay algo que se está armando, o es esto? Es una golondrina que no hace verano, y pasará, y es un enojo, y es el encierro, y pasa. No creo que sea solo el encierro, pero es verdad que hay, ¿no? Esto se decía mucho durante el macrismo, ¿no? La idea del mérito, la idea del inmigrante que trabajó y que se ganó lo que tiene, versus, bueno, los que viven del Estado. Toda esa ideología está ahí, o sea, sustenta, ¿no? Pero está en disputa, porque es una ideología que podría apropiarse tranquilamente el peronismo también, digamos, no es exclusiva, está en disputa, y creo que Alberto disputa también algo de eso, ¿no? De lo productivo. En el primer kirchnerismo eso fue clarísimo, ¿no? O sea, la clase media como una clase pujante, que, digamos, que no vive del Estado, como un Estado que además no es, que no chupa digamos, no vive de los préstamos de otros, ¿no? Se puede disputar esa idea, Alberto la está disputando. Con la deuda en particular me parece que lo pudo hacer claro, ¿no? Mostrar cómo, bueno, ese otro discurso que se mostraba como tan liberal y autónomo, finalmente no pudo sin préstamos, y no pudo manejar eso, y nosotros pudimos, ¿no? O sea, hay algo de esa experticia que apareció, me parece, un poco más transparente con la gestión de Guzmán, que además tiene todo ese perfil, ¿no? También es un personaje No me acuerdo de darle qué un perfil. Sí, es muy interesante. Bien, ahora te hago la última, si no nos extendemos mucho, llegaron un montón, perdón algunos si me lo comí, si me lo pasé en la lectura, y que viene en la misma línea que es el discurso de Macri, que es lo que dice Natalia Preti, es el discurso de Macri reivindica la república, se adueña de símbolos identitarios, y lo hace en un lugar de no alternativa, que era lo que decías vos, que es una contradicción pensando que hay fotos como las del otro día de la marcha con alguien reivindicando el golpe del 76 y hablando de la dictadura. ¿Cómo crees vos, ella lo dice como reflexión, la pregunta te la hago yo, es ¿cómo crees que conviven esos discursos desde esto es una dictadura a reivindicaciones de dictaduras realmente, digamos? ¿Crees que eso después se licúa en la identidad que conforma el macrismo? ¿Crees que van a empezar a sonar voces como la de Bernie el otro día, criticando a organismos de derechos humanos? Digo, hay más espacio para, como decías al principio, hay cosas que no se dicen, hay cosas que no están habilitadas para decirse. ¿Crees que estamos corriéndonos hacia que haya cosas que antes no se decían o no estaban habilitadas para decirse, y hoy se empiezan a decir?
¿O crees que...? Antes, ¿cuándo habría que pensar? ¿No? O sea, durante el auge del kirchnerismo, claramente había una hegemonía, ¿no?, de un discurso nacional popular, de relectura del pasado, bueno, y la oposición estaba muy dispersa, no había nada de este tipo más que voces sueltas. Es cierto que después del 2008 se configuró, digamos, una especie de bloque social y cadena equivalencial en torno a una serie de significantes que vinculan, digamos, la república con la libertad, eh, ¿no? Y ahí pienso cómo podemos entrar la dictadura, ¿no? Porque obviamente la dictadura es lo contrario a la libertad, entonces sería casi contradictorio en sus términos, pero hay algo del orden también, ¿no? O sea, como la república, la libertad, el orden o el derecho, digamos, individual a realizarse sin interferencia, ¿no? Una idea muy particular de libertad, digamos, muy negativa de la libertad, ¿no? Libertad solo como no interferencia del Estado o del otro, y no una idea positiva de libertad, ¿no?, de una libertad con otros, que se ve muy claro, digamos, en el discurso anticuarentena también, ¿no? La libertad tiene que ver con que me dejen hacer a mí individualmente cosas, y no con pensar algo colectivamente. Y O está a en la veces carta de Macri, crear perdón, algo para ser más libres, ¿no?, si uno quiere. está en la carta de Macri con, ahora a la gente no la dejan salir a trabajar, a ganarse el pan, un poco de nuevo la idea de libertad como Claro, pero ahí algo uno diría, Alberto, qué error, ¿no? O sea, no poder apropiarse de esa idea y justamente reivindicar, bueno, lo dicen algunos, ¿no? En algunos discursos, bueno, el 90% de la Argentina está trabajando, ¿no? Pero sería deseable, ¿no?, mostrar que en todo caso eso no es tan así, o sea, ¿no?, que la libertad individual en Argentina está relativamente garantizada. Pero sí, ese tipo de encadenamientos se vieron y operan, y están operando. No estoy de acuerdo con pensarlos como una rémora, ¿no?, de los 70, me parece que es anacrónico pensarlo así, porque de hecho no lo son. O sea, puede haber reivindicaciones autoritarias, pero esto está hecho de otra materia, ¿no? Y ahí sí coincido en que son discursos que están muy impregnados de cierto liberalismo, o lo que algunos llaman, bueno, los populismos, digamos, actuales, pero bueno, lo que algunos llaman en un mal sentido, digamos, populismo, ¿no?, pensando en Trump o en Le Pen, en estos discursos, digamos, que sí, tienen estas características. Por eso no le veo tanto anclaje en el pasado reciente. Sí, Son más allá de discursos reivindicaciones. novedosos. Bien. Bueno, me parece que hay que estar atentos a esos discursos, creo que es un poco lo que hablábamos antes. Son discursos que están ahí, son cadenas que están dando vuelta y que habrá que ver cómo se vehiculizan, digamos, en identidades políticas. Tuvimos 1 hora 25, gracias Sol por estar, por responder todo. Gracias a los organizadores. Si querés cerrar con algo, con alguna Marco, idea, te sí, dejo a Sol. dale. Bueno, muchas gracias, Marcos. Sé que encima cuando nuestro público metamórfico se pone a conversar y a dialogar con nosotros es muy interesante y es difícil seguirlo, ¿viste? Que no se hace fácil. Te van Tenés que ir. dejando ahí, te dejan. Sí, Y ahí en estoy los en el chats, chat. bueno, siempre es muy interesante. Sí, a pleno. Bueno, muchísimas gracias, Sol, por estar con nosotros. Interesantísimo, la verdad, la perspectiva desde la construcción del discurso político, la diferenciación entre la y lo político me parece que es fundamental para entender esto también. Y bueno, al resto les agradezco siempre al equipo de gestión, a Maru, a Javi, a Ale de la Magiora, a las chicas, a Julieta y a Joaquina, a todos ustedes por estar. Recuerden los canales de difusión y el 29/9, en 15 días nos vemos, que vamos a estar con Janina Güell, con nuestra Güelpita. Ahí vamos a tener otra oportunidad de seguir debatiendo metamorfosis de la Compol. Sol, enormes gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un placer, estuvo hermoso, me quedaría horas charlando.